Me quedé impactado cuando mi esposa anunció que cenaría con un desconocido, así que la seguí y descubrí que tenía una aventura con otro hombre. No era una cena de empresa como me había dicho. Me rompió el corazón en pedazos que apenas podía reconocer. Recuerdo la sensación de frío por dentro, como si alguien me hubiera hecho sangre con las manos. El mundo que conocía, mi hogar, mi matrimonio, mi vida, se convirtió en polvo esa noche. Le creí. Confié en ella. Y sobre todo, la seguí amando cuando me mintió, mirándome a los ojos. Cuando entró por esa puerta diciendo que llegaría tarde a una cena de empresa, no sabía que la mujer que creía conocer se marchaba. Lo que vino después fue más que una traición. Fue la disolución de un hombre que había dedicado todo lo que tenía, todo lo que era, a un amor que ya no existía, al menos no por parte de ella. Estaba preciosa esa noche. Aún la recuerdo. El vestido negro ajustado, su cabello suelto en suaves ondas, el perfume familiar que me recordaba tantos buenos momentos compartidos. Incluso la felicité antes de que se fuera, con una sonrisa sincera, como un tonto que sigue creyendo en un cuento de hadas aunque el suelo ya se esté derrumbando. «Estás despampanante», le dije. Y ella sonrió. Una sonrisa que hoy me duele más que cualquier palabra. Porque en esa sonrisa había desprecio, había mentira, había el vacío de quien ya no siente nada por el otro, pero aún finge. Me quedé allí, mirando cómo se cerraba la puerta, sin saber que era la última vez que la vería como mi esposa. La última vez que le sonreiría sin odio, sin humillación. Pero algo dentro de mí no descansaba esa noche. Había un extraño silencio en la casa, un silencio que gritaba. Y aunque no quería creerlo, mi cuerpo actuaba por impulso, como si mi alma ya lo supiera. Tomé mis llaves, me subí al auto y la seguí. No por desconfianza, sino por instinto. Era como si el universo me empujara hacia la verdad que no quería ver. Aparqué al otro lado de la calle, frente a un restaurante que no conocía, y esperé. Y fue allí, a través de la ventana iluminada, que lo vi. No estaba con compañeros de trabajo. No estaba con clientes. Estaba con un hombre. Un desconocido que, a diferencia de mí, recibía miradas de ella que no había visto en años. Ella rió. Le tocó el brazo. Se inclinó como confesándole algo íntimo. Y entonces él le tocó la cara, y ella cerró los ojos. No era un gesto cualquiera. Era afecto. Era intimidad. Era el tipo de toque que creía mío. Mi corazón se paró por un segundo. Y entonces me golpeó tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me quedé allí en el coche, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Quería salir corriendo, gritar, entrar furioso al restaurante, preguntar por qué. ¿Por qué hacerme esto? ¿Por qué mentir? ¿Por qué destruir lo que tanto nos había costado construir? Pero no lo hice. Solo observé. La vi enamorarse de otro ante mis ojos. La vi levantarse de la mesa y seguirlo a la calle, y vi cómo él la rodeaba con el brazo y la besaba. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Irreversiblemente. Y cuando la vi subirse al coche con él, no a casa, sino a un lugar donde mi lugar como su marido ya no existía, lo comprendí. La mujer que amaba me había dejado. No físicamente. Pero emocionalmente, espiritualmente, ya no era mía. Y tal vez nunca volvería a hacerlo. Regresé a casa con las manos temblorosas y la cabeza llena de voces. Me senté en el sofá y pasé horas allí, a oscuras, escuchando mis propios pensamientos. Pensando en las noches que dormimos abrazados. Los cumpleaños en los que me esforcé tanto por complacerla. Los domingos que pasé en familia. Las promesas que me hizo en el altar. Todo se convirtió en mentira. Todo se convirtió en cenizas. Me sentí utilizado. Me sentí ridículo. Me sentí pequeño. Y cuando regresó, horas después, con el mismo vestido y la misma sonrisa, me besó en la frente y dijo, «La cena estuvo genial. Estoy agotada». Fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad del dolor que un ser humano puede cargar y aún sonreír por fuera. Le respondí, «Qué bien, mi amor». Y se durmió, en paz.
mientras yo permanecía allí, muriendo por dentro. Esa semana, tomé la decisión. No habría vuelta atrás. No habría discusión. No habría más ruegos por explicaciones. No quería explicaciones. Quería distancia. Quería paz. Y por primera vez en años, me elegí a mí misma. Escribí la carta de divorcio. La firmé. Y la puse sobre la mesa con una nota: cuando despierte, sabré que elegí vivir. Salí de casa con una maleta y un profundo silencio en el pecho. Era el fin de una era. El fin de un ciclo. El fin de un hombre que se dejó borrar por alguien que no pudo ver el valor del amor que recibió. Durante los siguientes meses, el dolor fue mi único compañero. Me despertaba y dormía con él. Algunos días, me asfixiaba. Otros, solo susurraba. Pero seguí adelante. Paso a paso. Reaprendí a hacer cosas sencillas: tomar café, dar un paseo, escuchar música sin recordarla. Y fue en este proceso de reconstrucción que conocí a alguien. Alguien que no me veía como una carga, como un pasado fallido, sino como un presente posible. No me sanó, pero caminó a mi lado mientras sanaba. Y un día, sin darme cuenta, volví a sonreír. Una sonrisa ligera. Genuina. Sin culpa. Sin dolor. Solo paz. Comencé un nuevo capítulo. Empecé a vivir de nuevo. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, mi exesposa experimentaba la otra cara de la traición. La cara del vacío. La cara donde no había nadie esperándola con la cena lista. Nadie que la abrazara al final de un mal día. El nuevo hombre, el que había parecido tan encantador en sus primeras citas, resultó ser distante, frío y ausente. No la valoraba. No la escuchaba. No la conocía. Y ella comenzó a comprender, poco a poco, lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo: el amor no se encuentra fácilmente. El amor verdadero no se desecha. Es raro. Es frágil. Es precioso. Y cuando se pierde, no siempre es posible recuperarlo. Hizo innumerables intentos por volver a mí. Mensajes. Llamadas perdidas. Cartas. Regalos. Pero yo ya no estaba allí. No en mi corazón. Hasta que un día, apareció en mi casa. Me dijeron que estaba diferente. Cansada. Envejecida por la culpa. Y tenía algo en sus ojos que nunca antes había visto: verdadero arrepentimiento. Cuando vio a la mujer que ahora está a mi lado jugando con mi hijastro en el patio trasero, se detuvo. Su cuerpo se congeló. Y entonces lloró. Un llanto silencioso, solitario y profundo. No era solo el llanto de alguien que perdió a un exmarido. Era el llanto de alguien que se dio cuenta de que había perdido al amor de su vida. Y que nadie la trataría nunca con el cuidado, la paciencia y el afecto que una vez tuvo y despreció. La observé. Y en ese instante, supe que el ciclo se había cerrado. El dolor que ahora sentía era el mismo que me había consumido durante meses. La diferencia fue que yo sobreviví. Rencí. Reconecté con la vida. Y ella, en cambio, seguía atrapada en el pasado que destruyó con sus propias manos. Esa visita inesperada trajo algo inesperado: perdón. Pero no el perdón que exige reconciliación. Fue el perdón de la liberación. Ya no la odiaba. Simplemente ya no la necesitaba para ser feliz. Y al verlo en mis ojos, finalmente comprendió que no solo había perdido a su esposo. Había perdido algo mucho más grande: al hombre que la amó cuando nadie más lo hizo. Pero hay algo que ella aún desconoce. Algo que me he guardado para mí durante mucho tiempo. Algo que podría descubrir, o no, una verdad que cambia por completo el final de esta historia y redefine todo lo que creía saber sobre mí, sobre nuestra separación, sobre el nuevo amor que he encontrado. Y cuando esa verdad salga a la luz, no solo se arrepentirá de lo que hizo, sino también de lo que nunca supo. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos y nunca romantizamos la traición, todas las historias son ficticio,
creado para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, corroe afectos y deja cicatrices profundas. Nuestro propósito es enseñar, impactar y alertar. Ahora respira profundamente, prepárate para escuchar una historia impactante, intenso e inolvidable. Al principio, todo parecía perfecto. No solo su relación, sino el mundo que construyeron juntos. Daniel era un hombre de hábitos sencillos, un corazón atento y una serenidad que encantaba a todos a su alrededor. Trabajaba como profesor de historia en un instituto y era conocido por su forma de hablar serena, por la forma en que podía captar la atención de adolescentes aburridos con historias de guerras, revoluciones y amores que desafiaban siglos. Era respetado, querido por sus alumnos, admirado por sus colegas. Pero lo que más definía a Daniel no era su profesión, sino su forma de amar. Amaba con presencia, con cariño, con detalle. Desde la nota dejada en la puerta del refrigerador hasta los abrazos prolongados al final de un largo día. No amaba ser amado a cambio. Amaba porque era parte de quien era. Camila, en cambio, era intensa. Impulsada por pasiones repentinas, un espíritu inquieto, una mirada profunda y sonrisas que parecían prometedoras. Psicóloga clínica, tenía un oído entrenado para comprender el dolor ajeno y una inteligencia emocional que la hacía brillar allá donde iba. Cuando conoció a Daniel en una conferencia sobre educación emocional en escuelas, sintió una calma que no había reconocido. Él la miraba como si viera más allá de todo lo que decía. Y ella, acostumbrada a impresionar, se sintió desconcertada por alguien que no intentaba impresionar a nadie. A los pocos meses, estaban juntos, y a finales del año siguiente, se casaron. La casa donde vivían tenía un jardín sencillo pero bien cuidado, con lavanda y pequeñas lámparas de pie que Daniel había instalado él mismo. Era una residencia que parecía sacada de una fotografía antigua, de esas que transmiten una sensación de refugio. Camila pintaba cuadros los fines de semana y Daniel los enmarcaba. Se complementaban. Mientras ella era fuego, él era tierra. Cuando ella se perdía en sus pensamientos, él la anclaba. Cuando él se refugiaba en el silencio, ella lo provocaba a hablar. Su matrimonio se basaba en el equilibrio, una tensión constante, pero hermosa de contemplar. Con el tiempo, aprendieron a compartir su rutina sin que ésta los absorbiera. Tenían rituales sagrados, una copa de vino los viernes por la noche, almuerzos dominicales escuchando jazz, paseos de la mano al atardecer. Todo esto parecía tejer su historia con un hilo fuerte e invisible. Sus amigos solían decir que eran la pareja perfecta, una pareja que parecía sobrevivir a las inclemencias del tiempo sin sufrir grandes daños. Camila se reía de estos comentarios, siempre con una ligera mirada de desafío. Daniel sonreía discretamente, como si supiera que, en realidad, sobrevivir era solo una parte del amor. La otra parte era elegir quedarse. Pero, como sucede con muchas parejas que construyen un amor basado en la admiración mutua, se sucedieron periodos de silencio. Y no el silencio sano que respeta el espacio del otro, sino uno plagado de ausencias. Empezaron con discreción, con mensajes sin responder, cenas donde cada uno miraba más la pantalla del móvil que la cara que tenía delante. El tiempo que antes dedicaban a hacer cosas juntos se llenó con actividades separadas. Camila empezó a llegar a casa más tarde de la consulta, citando un número creciente de pacientes. Daniel, por su parte, se sumergió aún más en el trabajo, en proyectos escolares, talleres y mentorías. No para escapar, sino porque, inconscientemente, ya sabía que algo se le escapaba de las manos y no sabía cómo contenerlo. A pesar del enfriamiento, Daniel seguía creyendo. Creía en el tiempo como remedio. Creía que el amor verdadero tenía ciclos y que el silencio, aunque doloroso, no significaba el fin. Observaba a Camila con un cariño silencioso, probando pequeñas estrategias, preparando su plato favorito, dejando notas como en los viejos tiempos, arriesgándose a un baile incómodo en la sala. Camila sonreía, pero era una sonrisa contenida, como si estuviera en otro lugar. Parecía tener un peso en los ojos, algo que Daniel no podía identificar. Pero no preguntó. Temía la respuesta. Camila, sin embargo, experimentaba un torbellino que ni siquiera ella podía controlar. Entre sesiones con pacientes, diálogos internos sobre identidad y deseo, e intentando mantener la imagen del matrimonio que todos admiraban, se encontraba sumida en la incertidumbre. La rutina,
que antes la había reconfortado, ahora le oprimía el pecho. No era falta de amor, sino un conflicto interno que la hacía preguntarse si este era el lugar donde aún se sentía viva. A veces lloraba en el coche antes de irse a casa. Y al cruzar la puerta, dibujaba una sonrisa en su rostro, como si las lágrimas de la media hora anterior nunca hubieran existido. La casa seguía hermosa, el jardín floreciente, las cenas organizadas. Pero había un vacío que persistía entre ellos, como un invitado silencioso que se negaba a irse. Las conversaciones ahora giraban en torno a las facturas, la agenda de la semana, los compromisos familiares. Sus miradas ya no se cruzaban tan a menudo, y cuando lo hacían, había una especie de timidez. Como si ambos supieran que algo había ahí, pero evitaran nombrarlo. Aún así, en medio de la distancia que sutilmente crecía entre ellos, había momentos en que Daniel veía brillar a la antigua Camila. Bastaba con un tema que la cautivara, una canción que le gustara o un comentario inesperado que la hiciera reír de verdad. En esos breves instantes, la reencontró. Y eso fue lo que lo mantuvo en la lucha. Intentó no sofocarse, no exigir, no quejarse. Esperaba que esa etapa pasara. Camila también lo intentó. A su manera. Le ofreció pequeños gestos de cariño, como prepararle el café exactamente como le gustaba o enviarle mensajes de buenos días incluso en días ajetreados. Pero todo parecía insuficiente. No podía entregarse por completo. Algo en su interior se debatía entre el deseo de quedarse y el deseo de irse. Entre la comodidad de la estabilidad y la tentación de lo desconocido. Para todos, seguían siendo la pareja ideal. La pareja que todos querían ser. Recibieron a sus amigos, asistieron a fiestas, sonrieron en fotos, y nadie podía imaginar lo que realmente estaba pasando. Pero cuando se apagaban las luces, cada uno dormía en su propia soledad. Camila se giraba hacia el otro lado de la cama y Daniel pasaba la mano por el colchón, sintiendo el vacío entre ellos. No era físico, era emocional. Un día, un sábado aparentemente normal, Daniel decidió organizar su oficina. Revisó fotos, recordó viajes y cartas antiguas intercambiadas durante los primeros años de su matrimonio. Una opresión en el pecho lo acompañó durante horas. Era como si estuviera leyendo un libro que se sabía de memoria, pero cuyas últimas páginas aún le resultaban desconocidas y quizás dolorosas. Volvió a guardarlo todo, en silencio, como ocultándose la verdad que temía. Esa misma tarde, Camila había salido a tomar un café con una amiga. Se rió, habló de la vida, comentó sobre el nuevo libro que estaba leyendo y, por un momento, pareció despreocupada de nuevo. Pero al volver a casa y abrir la puerta, encontró a Daniel leyendo en el sofá, con una mirada acogedora y sin prejuicios. Y entonces, sintió un nudo en la garganta. El nudo de saber que estaba lastimando a alguien que no lo merecía. Los días siguientes fueron como una danza silenciosa. Ambos intentaban mantenerse unidos, sin saber si estaban realmente juntos o solo fingían. Sus manos aún se tocaban a veces, pero sus corazones parecían ir por caminos diferentes. Y, sin embargo, había una conexión que perduraba. Un recuerdo de amor que insistía en sobrevivir. Se acercaba su aniversario de bodas, y Daniel, como todos los años, compró flores y planeó una cena en casa. No sabía si ella esperaba algo, ni si siquiera recordaba la fecha. Pero no importaba. Lo hizo por él. Porque seguía siendo importante. Camila llegó al final de la tarde, cansada, pero con un brillo renovado en los ojos al ver la mesa puesta, las velas encendidas y la comida que él había aprendido a preparar solo porque era su plato favorito. Comieron en silencio durante largos minutos, hasta que ella dijo, casi en un susurro, que era uno de los gestos más hermosos que había tenido. Daniel simplemente sonrió y dijo que no era un gesto, era amor. Camila bajó la mirada. Sentía un gran peso en el corazón. Se sentía en una encrucijada. Esa noche, durmieron más unidos que en mucho tiempo. No se dijeron mucho. Pero algo parecía estar a punto de cambiar. Una decisión se estaba formando en el silencio de esa madrugada. Y lo que sucedería en los días venideros cambiaría para siempre sus destinos. Lo que aún no sabían es que una decisión tomada en secreto, una fracción de elección, un momento de rendición, iniciaría la mayor transformación de sus vidas.
Y nada volvería a ser igual. Era finales de septiembre cuando los vientos suaves y cálidos comenzaron a anunciar el fin del verano. Camila pasaba más tiempo fuera de casa, citando cursos complementarios, supervisión con colegas y eventos clínicos. Daniel, aunque atento a los detalles, se negaba a ver lo que empezaba a gritar a través de los gestos y silencios. Prefería creer que esta etapa era una acumulación de responsabilidades, que pronto se disolvería como tantas otras que habían superado juntos. Fue esta fe silenciosa la que lo mantuvo en calma ante sus ausencias en las cenas de los viernes, las miradas que ya no tenían la misma fuerza y los besos apresurados, casi obligatorios, al salir de casa. Se aferró a los recuerdos, a los rasgos de la mujer que aún vivía allí y a la idea de que el amor también consistía en superar los momentos difíciles. Los días transcurrían con una normalidad disimulada. Camila sonreía en las fotos, hacía comentarios amables en las cenas familiares, recordaba cumpleaños e interpretaba su papel con precisión, como una actriz que conoce bien el guión y se niega a equivocarse. Daniel, aunque cada vez más silencioso, no mostraba presión. Era como si esperara pacientemente su regreso, como si cada ausencia fuera solo una pausa en la función. Mantenía la casa con vida, el jardín bien cuidado, preparaba el café a la misma hora, dejaba las luces encendidas hasta tarde, creyendo que así mantenía el hogar a flote. Hasta que un martes por la noche, algo cambió en el ambiente. Camila llegó a casa con un aspecto diferente. Había cansancio en su rostro, pero también una ligereza inusual, casi una euforia contenida. Dijo que el sábado cenaría con un grupo de colegas del instituto donde formaba parte de una nueva supervisión. Comentó que sería una especie de reunión sin parejas, algo informal. Daniel sonrió y simplemente asintió. Por dentro, algo lo inquietaba. No eran celos. Era una inquietud difusa, como quien escucha una canción desafinada y no puede identificar el error, pero sabe que algo no está donde debería estar. Ese sábado, Daniel pasó el día cuidando la casa. Barrió el porche, arregló algunos cajones sueltos, regó las plantas y ordenó los libros guardados en la oficina. Cuando Camila salió, vestida con un vestido borgoña que le había regalado para un cumpleaños anterior, se quedó un momento observándola perfumarse frente al espejo. Estaba hermosa. Era imposible negarlo. Cuando pasó junto a él y se despidió con un ligero beso en la mejilla, Daniel sintió una distancia que lo superaba. Sintió como si ella se hubiera despedido de algo más que la noche. Intentó distraerse, pero no lo consiguió. Tomó el teléfono varias veces para enviar un mensaje y luego se rindió. Pasó de un canal a otro como quien hojea un libro sin interés. Finalmente, se sentó en la silla de su oficina y miró la calle por la ventana. Y fue allí, en el silencio de su propia compañía, donde una decisión empezó a tomar forma, lentamente, como la brisa antes de la tormenta. Poco después de las 9, salió de casa. Se subió al coche y condujo despacio. No estaba seguro de qué iba a hacer, pero siguió un impulso sordo que parecía guiarlo. Aparcó cerca de un elegante restaurante conocido por albergar reuniones corporativas y eventos sociales. Había algo en su tono de voz cuando mencionó la cena que se le quedó grabado. Algo ensayado, frío. Sin darse cuenta, ya estaba allí. Se quedó en el coche unos minutos hasta que la vio. Camila estaba en la acera, sonriendo de una forma que no había visto en mucho tiempo. Pero no estaba con un grupo. Estaba con un solo hombre. Alto, elegantemente vestido, con una expresión de seguridad. Se abrazaron con una intimidad imposible de ignorar. Ella le tocó el brazo, se inclinó y rió como si estuviera en casa. Y Daniel, en ese instante, sintió un nudo en el estómago. No de celos, sino de confirmación. Los vio entrar juntos al restaurante y, durante largos minutos, permaneció inmóvil, con las manos en el volante. Una especie de parálisis se apoderó de su cuerpo. Sus pensamientos se confundían, los recuerdos de años juntos acudían a ella como destellos, su luna de miel, las noches en que se dormían riendo, los proyectos que habían hecho juntos, los cumpleaños celebrados con sencillez y cariño. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida. Decidió no confrontarla. Al menos, no esa noche. Se fue a casa antes de que ella regresara.
Se sentó a la mesa de la cocina, abrió una botella de vino y se quedó allí solo, mirando fijamente la copa sin beber. Cuando ella entró, poco después de la medianoche, la recibió un silencio que la desconcertó. Le preguntó si estaba bien, y él simplemente asintió. Camila, desconcertada, subió a su habitación. Daniel permaneció allí durante horas, sin decir palabra. Durante los siguientes días, fingió normalidad. No hizo preguntas, no la confrontó, no mostró nada más allá de la cortesía formal. Pero en su interior, algo se rompía con más fuerza cada mañana. Empezó a fijarse en los detalles con nuevos ojos, su perfume diferente, la forma en que escondía el teléfono al recibir mensajes, sus ausencias cada vez más frecuentes de casa, las miradas vacías durante el desayuno. El jueves, anunció que habría otra reunión de grupo el sábado siguiente. Era la segunda vez en menos de una semana. Daniel respondió con calma, diciendo que él también tenía planes. Y el sábado, cuando ella se fue de nuevo, él no se quedó en casa. Decidió seguirla. Pero esta vez, no se detuvo al otro lado de la calle. Esta vez, entró en el restaurante. Se sentó discretamente en una mesa distante, pero con vista directa a su posición. Camila y el hombre rieron juntos, brindaron e intercambiaron miradas cómplices. Y entonces, sin ninguna ceremonia, tomó su mano por encima de la mesa. El gesto fue rápido, pero cargado de intimidad. Daniel no sintió ira. Sintió un vacío tan grande que pareció engullirlo todo. Se levantó y se fue antes de que ella lo viera. De camino a casa, el mundo parecía haber perdido su color. Las calles estaban silenciosas, pero en su interior había un ruido ensordecedor. El sonido de todo rompiéndose sin que él se diera cuenta. Cuando regresó esa noche, encontró la luz de la sala apagada y la puerta del dormitorio cerrada. No hubo conversación. Ni preguntas. Solo un silencio penetrante que lo decía todo. El domingo, Daniel se despertó temprano. Preparó café como siempre, lo dejó en la mesa y salió a caminar. Caminó durante horas, sin rumbo. Intentó ordenar sus pensamientos, comprender cómo habían llegado las cosas tan lejos. Recordó su primer beso, su primer viaje, el brillo de sus ojos al abrir la puerta de su casa el día que se mudaron juntos. Todo parecía demasiado lejano para ser real. Camila, por su parte, parecía inquieta. Pasaba demasiado tiempo con el teléfono, evitaba el contacto directo y se sumergía en una lectura interminable. A veces lo miraba como si quisiera decir algo, pero luego se apartaba. La atmósfera entre ellos se suspendía, como si caminaran sobre un puente que podía ceder en cualquier momento. Entonces, un miércoles gris, Daniel llegó temprano a casa y encontró lo que nunca esperó encontrar. Un mensaje olvidado en su computadora, un intercambio de correos electrónicos abierto por error, con el nombre del hombre, fechas y palabras que no dejaban lugar a dudas. Ahí estaba, la confirmación de todo. La cena. Las salidas. La intimidad. Las promesas. Leyó cada línea conteniendo la respiración. Sentía una opresión en el pecho, le sudaban las manos y le temblaba ligeramente el cuerpo. Pero no lloró. Simplemente se sentó allí, leyendo y releyendo. Cuando ella llegó, lo encontró sentado, mirándola como si viera algo por última vez. Y fue en ese momento, con ojos llorosos pero firmes, que dijo: «Necesito que me digas la verdad». Camila se quedó paralizada. Tenso, con la boca entreabierta, como si intentara articular palabras que no le salían. Por unos segundos, todo quedó en suspenso. Y entonces, sin otra opción, se sentó, bajó la mirada y confesó. Dijo que no sabía cómo había sucedido. Que se sentía asfixiada, confundida, necesitada. Que no lo había planeado, que simplemente había sucedido. Que había sido alguien del grupo de estudio. Y que solo había sido una cena, una conversación, y entonces, no pudo parar. Daniel la escuchó en silencio. No la interrumpió. Simplemente la dejó hablar, cada palabra clavándose en el agujero que se le abría en el pecho. Cuando terminó, no gritó, no acusó, no armó un escándalo. Simplemente se levantó, caminó hacia la puerta y dijo que necesitaba pensar. Y fue allí,
al cerrar la puerta tras él, que comenzó el proceso de reconstrucción de algo en su interior. El dolor seguía siendo inmenso. La decepción, sofocante. Pero había algo más. Algo que, aunque aún no lo supiera, cambiaría por completo sus destinos. Una revelación aún mayor, oculta tras el velo de la traición. Algo que ni siquiera Camila imaginaba que estaba a punto de salir a la luz. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no de esos que duelen. Era un silencio de aceptación, de una madura comprensión de que algunas heridas no sanan con el tiempo, solo sanan con el dolor. Daniel se había retirado emocionalmente, no por venganza, sino por instinto de supervivencia. Siguió viviendo con Camila unas semanas más, mientras organizaban la división de la casa, los trámites del divorcio y los últimos compromisos formales. Ella, a su vez, caminaba como si cargara con un cuerpo que ya no reconocía, más delgado, demacrado, perdido. Sabía que el hombre que tenía delante ya no era el mismo, y lo más cruel de todo era que, en algún momento, todavía lo amaba. Pero no con el mismo amor que él le había dedicado. Era un amor desesperado, un amor de pérdida, un amor del que se dio cuenta demasiado tarde. Una noche, Daniel llegó de la calle con un sobre en la mano. Camila estaba en la cocina, picando verduras, sin hambre. Entró con paso firme, dejó el sobre en la mesa y se sentó frente a ella. No había ira en su rostro. Solo una calma desconcertante. Dijo que había firmado los papeles. Que no veía razón para demorarse. Ella intentó reaccionar, agarrando el cuchillo con fuerza, pero le temblaban las manos. Dijo que podían hablar más, que tal vez aún había una oportunidad de reconstruir. Él lo negó con una sonrisa triste, diciendo que reconstruir requiere cimientos, y los suyos habían sido arrancados por sus propias manos. Camila bajó la mirada, las lágrimas fluyeron incontrolablemente, pero Daniel mantuvo la calma. Ya había llorado todo lo que necesitaba. La semana siguiente, se mudó definitivamente. Se llevó algunos muebles, algunos libros, ropa y su vieja bicicleta. Encontró un apartamento modesto con un pequeño balcón donde brillaba el sol al caer la tarde. Allí, comenzó una nueva rutina. Poco a poco, se reencontró consigo mismo. Empezó a asistir a un grupo de lectura, volvió a correr por la mañana y reencontró a amigos que había olvidado. Y durante uno de estos encuentros inesperados, conoció a Laura. Era profesora de literatura, llevaba 2 años divorciada y era madre de un niño de 7 años. Su contacto inicial fue tímido, pero pronto las conversaciones se volvieron largas, ligeras y significativas. Laura tenía la mirada curiosa y la sonrisa de alguien que entiende los tiempos. Daniel no se enamoró de inmediato. Lo que sintió fue algo diferente, una paz que nunca había conocido. Y fue esa tranquilidad la que lo atrajo. Empezaron a verse con frecuencia, sin prisas. Laura no le preguntaba por el pasado, solo escuchaba cuando él mencionaba algo, con la paciencia de quien no necesita invadir la vida de otra persona para formar parte de la suya. Poco a poco, Daniel volvió a sonreír, a reír con ligereza, a disfrutar cocinando, saliendo, planeando. Y con el tiempo, su perspectiva cambió. Ya no había dolor. Solo recuerdos. Mientras tanto, Camila se ahogaba en el arrepentimiento. El hombre con el que se había involucrado parecía apático, egocéntrico y distante. Las conversaciones eran superficiales, el sexo vacío, el afecto inexistente. Intentó persistir, creyendo que la pasión traería algo nuevo, pero solo encontró indiferencia. Se sentía invisible. Y a medida que pasaban las semanas, la invadía una angustia creciente. Pasaba noches sola, llamaba a amigos que ya no sabían qué decir, lloraba por fotos viejas. Intentó llamar a Daniel, pero no contestó. Envió mensajes, pero él no contestó. Una tarde de primavera, descubrió que él estaba en una nueva relación. Un conocido en común vio una foto de Daniel con Laura y su hijo en una feria cultural. Los tres sonreían como una familia. Camila sintió que se le escapaba el suelo. Ese niño en sus brazos no era su hijo, pero había en él una ternura que nunca había visto en Daniel durante su matrimonio. Era como si hubiera florecido, renacido. Pasó horas mirando la foto. La amplió, intentó encontrarle algún defecto, pero solo vio felicidad genuina.
Al día siguiente, condujo hasta la casa donde ahora vivía Daniel. Pasó la mañana aparcada en el coche, observando desde lejos. Cuando por fin se armó de valor, tocó el timbre. Fue Laura quien abrió. Sonriente, amable, con un delantal manchado de pintura. Camila se presentó, diciendo que necesitaba hablar con Daniel. Laura la invitó a pasar. Dijo que volvería en unos minutos, que paseaba al niño. Camila entró con vacilación, observando cada rincón. La casa era sencilla pero acogedora. Había dibujos infantiles en la pared, libros apilados, una pequeña bicicleta en un rincón. Era un hogar. Cuando Daniel entró, su mirada se congeló por unos segundos. Camila se levantó, visiblemente conmocionada. Dijo que no quería problemas, que solo necesitaba decir algo. Daniel permaneció de pie, en silencio. Laura percibió el ambiente y condujo con cuidado al chico a su habitación. Camila se derrumbó. Dijo que había cometido un error, que nunca tuvo la intención de destruirlo, que se había perdido a sí misma y que, para cuando se dio cuenta, ya había dañado todo lo que tenían. Él dijo que extrañaba los domingos, las conversaciones, los silencios reconfortantes. Que ningún hombre la había tratado como él. Que nadie la había escuchado como él. Que había intentado superarlo, pero no pudo. Que se arrepentía. Y que si pudiera volver atrás en el tiempo, no habría hecho ni la mitad de lo que hizo. Daniel escuchó, inmóvil. Cuando ella terminó, respiró hondo y dijo que lo entendía. Que ya lo había perdonado todo, pero no por ella. Por él. Que aferrarse al odio solo lo mantendría atrapado. Y que ya no quería estar atrapado. Dijo que había encontrado la paz y que nunca imaginó que volvería a sentirse así. Camila lloró profusamente, diciendo que todavía lo amaba, que estaba dispuesta a recuperar su confianza, que haría todo de otra manera. Pero él la miró con una compasión que dolía más que cualquier indiferencia. Dijo que el amor no es solo arrepentimiento. Es una elección. Y que, por desgracia, ella había tomado la suya antes que él. Fue en ese momento que Laura apareció en la puerta del pasillo, sosteniendo al niño de la mano. Daniel se agachó, lo levantó y lo presentó con cariño: este es Tomás. Camila forzó una sonrisa, aún con lágrimas en los ojos. Daniel la miró a los ojos y, con voz firme, añadió: y esta es la familia que elegí después de ti. Camila bajó la cara, derrotada. Estaba a punto de irse cuando Daniel, por primera vez desde el divorcio, sacó a relucir un tema que jamás imaginó que se hablaría en voz alta. Dijo que necesitaba decirle algo. Que se lo había guardado durante mucho tiempo, pero que ahora, viéndola allí, frente a la nueva vida que había construido, necesitaba ponerle fin. Dijo que el hombre con el que lo engañó, aquel que, según ella, solo fue una vía de escape, era alguien a quien ya conocía. No personalmente, sino por su nombre. Porque hace 2 años, durante una conferencia educativa, escuchó a un grupo de ponentes hablar de un psicólogo conocido por seducir a mujeres casadas, siempre en entornos profesionales. Un patrón repetido y calculado. En aquel momento, Daniel no ató cabos. Pero tras leer los correos electrónicos y buscar más información, descubrió que Camila era solo una más. Que el hombre era conocido por eso. Y que no había amor, ni conexión. Solo un juego. Camila tardó unos segundos en comprender. Cuando lo comprendió, se sentó en el sofá como si ya no tuviera fuerzas. Daniel continuó. Dijo que sí, que le había dolido. Pero en el fondo, había algo aún peor: darse cuenta de que lo había dejado todo por alguien a quien no le importaba nada. Que había cambiado un hogar por el vacío. Que había destruido todo un futuro por el capricho de alguien. Ella no dijo nada. Solo lloró, con la cara enterrada entre las manos. Daniel concluyó diciendo que esperaba que se perdonara, que rehiciera su vida, pero que él no regresaría. Porque ahora tenía una nueva historia que vivir. Una historia nacida del final de otra. Y que, por mucho que lo intentara, lo que habían sido nunca volvería a existir. Camila se levantó en silencio. Caminó hacia la puerta, lo miró una última vez y se fue. Afuera, el sol aún brillaba.
pero en su interior, la oscuridad se instalaba, no por el dolor de perderlo, sino por finalmente darse cuenta de todo lo que había dejado escapar. Y por saber que no solo había perdido a su esposo. Él era el amor de su vida. Camila caminaba sin rumbo por las calles casi vacías, cada paso resonando con el eco de una culpa que se volvía insoportable. Las palabras de Daniel la traspasaban en silencio, repitiéndose no como un insulto, sino como una comprensión que se desprendía lentamente. La palabra, familia, pronunciada por él con la seguridad de quien no solo había comenzado de cero, sino que había decidido seguir adelante sin mirar atrás, fue el golpe más preciso que pudo haber recibido. No hubo escándalo, ni venganza, ni gritos ni agresiones, pero fue precisamente esa calma, esa dolorosa lucidez, lo que lo hizo todo más brutal. El amor había muerto ante ella, no por traición, sino por la falta de reciprocidad en el momento en que aún era rescatable. Esa noche, tumbada en la cama que ahora le parecía demasiado grande, Camila se quedó mirando el techo durante horas, con los ojos secos de tanto llorar. Pensó en los errores, los silencios ignorados, en cómo se había marchado sin pedir ayuda, en cómo había creído que había tiempo para reparar lo que había ido destruyendo poco a poco. Se imaginó a Daniel leyéndole a Tomás, compartiendo cenas sencillas, creando nuevas rutinas sin ella. Intentó dormir, pero su mente repasaba cada gesto, cada decisión equivocada, cada vez que había priorizado su ego sobre su pareja. Intentó convencerse de que aún tenía una oportunidad, de que tal vez, si mostraba un cambio genuino, él cedería. Pero en el fondo, ya lo sabía, esa puerta se había cerrado para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de intentos frustrados de reconectar. Enviaba mensajes genéricos, ofrecía ayuda con documentos, sugería reunirse para hablar, todo lo cual era ignorado cortésmente o respondido con frases cortas y formales. Con cada respuesta cortante, sentía el peso de lo perdido. Laura, a pesar de su dulzura, nunca mostró celos ni incomodidad, ni siquiera cuando se encontraba por casualidad con Camila en reuniones de antiguos colegas o eventos del sector. Era una mujer con una presencia sutil pero firme. Y eso era justo lo que Daniel necesitaba. Alguien que comprendiera su época, que no exigiera remedios inmediatos, que supiera estar a su lado sin necesidad de llenar cada silencio. La vida de Daniel continuó con sencillez. Trabajaba por las mañanas, pasaba las tardes con Laura y Tomás, y redescubrió placeres que había olvidado. Ya no cargaba con las viejas cargas. Conservaba algunos recuerdos, pero sin rencor. Era un hombre diferente. Ya no era el que creía que el amor bastaba para mantener a alguien cerca. Ahora sabía, el amor requiere presencia mutua, entrega constante, decisiones diarias. Aprendió, a través del dolor, que el perdón y el olvido son cosas diferentes, y que si bien perdonar libera, olvidar es una ilusión peligrosa. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en el porche, Tomás jaló a Daniel de la camisa y le dijo que quería llevarlo a la función del colegio, donde presentaría una obra corta con sus compañeros. Daniel sonrió, prometió que estaría allí, y Laura lo observó con la mirada de quien reconoce la importancia de los pequeños gestos. La tranquilidad de aquella escena se vio interrumpida por una llamada inesperada. Era Camila. No había respondido a sus llamadas en semanas, pero esta llegó con un mensaje urgente en la pantalla. Impulsivamente o por una silenciosa premonición, Daniel contestó. Al otro lado de la línea, la voz de Camila temblaba. Pidió verlo. Dijo que no se trataba del pasado ni de volver, sino de algo que él necesitaba saber. A regañadientes, quedó en verse en una cafetería discreta de un barrio remoto, donde podrían hablar sin cruzarse con nadie. Llegó primero, se sentó junto a la ventana y observó el paisaje callejero. Camila llegó con el rostro demacrado, visiblemente más delgada, con el pelo recogido al azar, como si ni siquiera el espejo tuviera sentido. Se sentó en silencio, miró fijamente la taza de café que él le había pedido y respiró hondo. Empezó a hablar con dificultad, intentando ordenar sus ideas. Dijo que no esperaba comprensión ni empatía, pero que necesitaba ser honesta por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, sin rodeos, reveló que había intentado reconectar con el hombre con el que lo había engañado después de que su matrimonio terminara. Dijo que, al principio, creyó que podrían tener algo real, pero pronto se dio cuenta de que él la veía como un hombre más. Que la manipulaba, que se burlaba de sus sentimientos,
que estaba involucrado con varias mujeres a la vez, muchas de las cuales estaban casadas o comprometidas. Pero lo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a sí misma en voz alta, era lo que había sucedido ese fin de semana en particular, cuando se vieron por última vez. Con voz temblorosa y las manos apretando la servilleta sobre la mesa, explicó que, en un viaje de negocios, el hombre la convenció de acompañarlo en una escapada de 2 días. Fue, creyendo que sería un momento para conectar. Pero al llegar al hotel, descubrió que otra mujer los acompañaba. La propuesta era un trío, algo que él llamó maduro y liberador. Enfadada, Camila se negó e intentó irse, pero él la dejó sola en un lugar desconocido, sin dinero ni batería en el celular. Una mujer del lugar la acogió y la llevó a la estación de autobuses. Ese día, comprendió que no era solo una amante. Era solo otro objeto de gratificación temporal. Un nombre entre muchos. Daniel escuchó sin interrumpir. No había juicio en su mirada, sino una especie de arrepentimiento silencioso. No por lo que había pasado, sino por la certeza de haberse dejado llevar a un nivel tan autodestructivo para escapar de un matrimonio que solo necesitaba hablar. Cuando terminó su historia, él esperaba algún tipo de compasión, quizás incluso empatía. Pero lo que escuchó fue solo un silencio desgarrador, seguido de una frase que resonaría en su cabeza durante mucho tiempo. Destruiste algo que construimos juntos con la verdad, para entregarte a alguien que te desmanteló con mentiras. ¿Y ahora, quieres que comparta tu dolor? Intentó explicarse, lloró, se disculpó, dijo que ya lo entendía, que necesitaba decirlo todo para liberarse. Daniel le agradeció su honestidad, pero afirmó que ya estaba en otro tiempo, en otro lugar, con otras prioridades. Dijo que Laura y Tomás le habían dado una nueva definición de familia. No se trataba de un reemplazo, sino de un nuevo comienzo. No le deseaba ningún mal, que esperaba que se reencontrara a sí misma, pero que ya no estaba disponible para rescatar a alguien que había decidido hundirse. Al salir del café, Camila lo abrazó por última vez. Él le devolvió el abrazo, no por cariño, sino por respeto a su historia compartida. Luego se alejó y se subió a su coche. Al verlo alejarse, comprendió que ese era el verdadero final. No el final formal del divorcio, ni el final simbólico del día en que se reveló la traición, sino el fin absoluto de la esperanza. Un final que solo dejaba espacio para el arrepentimiento. En los días siguientes, volvió a vivir como si observara su propia vida desde fuera. Comenzó terapia, se tomó un descanso de las redes sociales y se reencontró con su familia. No fue redención. Fue reconstrucción. Un proceso largo, doloroso y, sobre todo, solitario. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que quizás era la única manera de evitar perderse para siempre. Daniel, en cambio, se mantuvo firme en su nuevo camino. Cada día con Laura y Tomás le hacía comprender que el amor no tiene por qué ser espectacular. Que vive en los pequeños gestos, en el café con pan recién hecho, en las risas antes de dormir, en las conversaciones interrumpidas por abrazos espontáneos. Sabía que nunca olvidaría lo vivido con Camila, pero ahora comprendía que algunas personas nos enseñan a amar, otras nos enseñan a no olvidarnos de amarnos a nosotros mismos. Y entre una lección y otra, la vida continúa, con sus dolores, nuevos comienzos y sorpresas. Lo que Camila nunca supo, sin embargo, fue que la noche en que Daniel descubrió los correos y confirmó la traición, ya había escrito la carta de divorcio, pero dudó en entregarla. Solo después de encontrar una vieja carta escondida entre sus libros, escrita por ella al principio de su matrimonio, en la que decía, si alguna vez me pierdo, por favor, tráeme de vuelta, comprendió, ella se había perdido, pero no quería que la devolvieran. Quería irse. Y él finalmente la dejó. Tras aquella última conversación en el café, Camila tardó un poco en marcharse. Se sentó unos minutos más, contemplando su taza vacía y el reflejo distorsionado en la ventana. Afuera, la gente pasaba a paso apresurado, vidas que continuaban como si nada hubiera pasado, y eso la impactó con crueldad. El mundo no se detiene ante nuestro dolor. Y eso era precisamente lo que empezaba a comprender con una claridad incómoda. Durante mucho tiempo, había esperado que algo, o alguien, se detuviera a observar sus fracturas, su culpa, su desesperación por volver, pero ahora comprendía que el mundo sigue adelante independientemente de nuestras peticiones de un respiro.
Daniel ya no era una opción, y aceptarlo requeriría una valentía que nunca había tenido. La valentía de caminar sola a través de sus errores, sin el apoyo de aquellos a quienes una vez descartó por orgullo o impulsividad. Empezó a evitar los lugares que solían frecuentar. Cambió de ruta, de horario, incluso de perfume. No por miedo a encontrárselo, sino por vergüenza de reconocer quién había sido. En el trabajo, mantenía una actitud profesional, pero sus ojos hundidos y su falta de chispa delataban su desconexión con el presente. Algunos compañeros se daban cuenta, le hacían preguntas sutiles, pero ella siempre esquivaba el tema. No quería justificarse. Lo que había hecho no podía justificarse con excusas. Él empezó a asistir a terapia con más regularidad. Al principio, para intentar comprender qué la había impulsado a hacer todo eso. Pero con el tiempo, descubrió que su dolor provenía no solo de la pérdida de Daniel, sino de la pérdida de su propia identidad. Él se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. En contraste, Daniel maduraba cada día junto a Laura y Tomás. Su relación no era perfecta, pero tenía una consistencia poco común. Compartían alegrías sencillas, responsabilidades domésticas e incluso desacuerdos con respeto. Laura respetaba sus silencios, evitando conversaciones profundas cuando notaba que aún se retraía en momentos de recuerdos pasados. Y Tomás, con su ingenio cautivador, le brindó a Daniel una experiencia de paternidad que jamás imaginó. Empezó a participar en la escuela, las funciones, los miedos nocturnos y las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Se convirtió en una figura de seguridad y cariño para el niño, algo que él mismo nunca esperó que desarrollara con tanta naturalidad. A pesar de la estabilidad, un dilema silencioso comenzó a surgir en su interior. No se trataba de volver con Camila, ni del amor perdido, sino de cómo afrontar su propia evolución. Por primera vez, se cuestionó si vivía plenamente o simplemente se ajustaba a una rutina saludable. Se dio cuenta de que había algo en su interior que aún debía afrontar, el miedo a volver a confiar plenamente en alguien. Incluso con Laura a su lado, aún había muros. Pequeños pero firmes. No por ella, sino por la desilusión que dejaba cicatrices sutiles, obligándolo a observar cada gesto con exagerada cautela. Laura, intuitiva como era, percibió estos matices. Una tarde cualquiera, mientras lavaban los platos después de cenar, se detuvo y, con una sonrisa amable, dijo que sabía que aún había partes de él que no reconocía. No tenía prisa, pero tampoco quería compartir su vida con alguien que aún miraba el pasado con tanta intensidad que olvidaba el presente. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente siguió secando los platos. Pero esa mañana, permaneció despierto reconsiderando cada decisión, cada barrera que había erigido, cada palabra que había evitado decir. Amaba a Laura, pero aún había una desconfianza persistente que le impedía entregarse por completo. Mientras tanto, Camila sentía, en forma de soledad, el reflejo directo de sus decisiones. Intentó salir con otros hombres, conocer gente nueva, buscar distracciones. Pero ningún roce era ligero, ninguna mirada sincera, ninguna conversación profunda. Todo le parecía superficial. Echaba de menos algo que no encontraba en los clubes ni en las apps de citas. Echaba de menos ser vista más allá de las apariencias, más allá del deseo. Le faltaba conexión, verdad, profundidad. Y fue en esta ausencia que empezó a comprender que el amor no es lo que acelera nuestros corazones, sino lo que nos hace querer quedarnos. Una invitación a un evento benéfico organizado por el colegio de Tomás fue el punto donde sus caminos se cruzaron de nuevo. Camila fue invitada como ponente para un proyecto de salud emocional, sin saber que Daniel estaría allí representando a los padres. Al llegar al lugar y ver los pasillos decorados con dibujos, a los padres sentados en pequeños bancos, a los profesores ocupados con los alumnos, sintió una mezcla de nostalgia y tensión. Cuando vio a Daniel a lo lejos, hablando con Tomás y ayudándolo con un vestuario para una obra de teatro, se le revolvió el estómago. Él parecía realizado, comprometido, presente. Y ella era solo una visitante. Tras la presentación, hubo un breve cóctel en el patio. Laura llegó un poco después, acompañándolas con su habitual calma. Camila intentó evitar el contacto visual, pero en un momento dado, se encontraron cara a cara. El saludo fue cortés y breve, seguido de un silencio incómodo. Más tarde, Laura se acercó a Camila y,
con elegancia, le dijo que esperaba que se encontrara bien y le deseó paz en su viaje. Camila, desarmada, simplemente le dio las gracias. La madurez de la mujer la desarmó más que cualquier confrontación. Daniel, observando desde lejos, sintió algo que no pudo identificar de inmediato. No era compasión. No era ira. Era quizás una forma de cerrar el ciclo. Como si por fin viera con claridad que todos estaban exactamente donde debían estar. Sin cabos sueltos, sin ilusiones. Esa noche, mientras arropaba a Tomás, lo oyó decir lo afortunado que era de tenerlo como padre. Daniel sonrió, se conmovió y comprendió que había superado el pasado no al olvidar a Camila, sino al encontrar su plenitud en otro lugar. Y fue allí, en esa pequeña habitación iluminada solo por una lámpara azul con forma de luna, donde comprendió el verdadero significado de reconstruir. Camila, por su parte, regresó a casa con una nueva opresión en el pecho. Una opresión que ya no provenía del dolor de la pérdida, sino de la comprensión de que las decisiones nos moldean de forma irreversible. Comprendió que ya no quedaba nada que esperar, nada que intentar recuperar. Ahora necesitaba encontrar otro camino. Uno que no involucrara a Daniel. Uno que empezara desde dentro. En los días siguientes, escribió una carta. No para enviarla. Solo para vaciar lo que quedaba. En ella, le agradecí. Por todo. Por los años juntos, por el cariño, por la paciencia, incluso por el dolor. Porque fue este dolor el que la obligó a verse a sí misma de verdad. Dobló el papel, lo metió en la última página de un libro viejo y salió a caminar. Por primera vez, sin esperar nada. Mientras tanto, Daniel y Laura planeaban un viaje corto con Tomás. Algo sencillo, solo los tres. En el camino, mientras conversaban sobre su destino, él le tomó la mano y le dijo que estaba listo. Que quería vivir sin reservas. Laura sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y simplemente le apretó la mano. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero sabían, con certeza, que estaban allí. Presentes. Reales. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba. El viaje tuvo lugar el fin de semana siguiente, a una pequeña cabaña en la montaña, rodeada de árboles que danzaban al viento y un lago que reflejaba el cielo como un espejo sereno. Fue una huida simbólica, no de la realidad, sino de lo anterior. Daniel llevaba en el pecho una ligereza que, hasta hacía unos meses, parecía imposible. Laura conducía con el brazo apoyado en la ventanilla, el pelo alborotado por la brisa, mientras Tomás, en el asiento trasero, tarareaba una canción que había aprendido en el colegio. El viaje fue tranquilo, sin prisas, con paradas en pequeños pueblos, tiendas rústicas y silencios que decían más que cualquier diálogo forzado. No necesitaron hablar de lo que habían enfrentado, ni de las sombras que cargaban, pues había un entendimiento tácito de que ambos sabían exactamente dónde estaban parados, un terreno reconstruido con madurez, no con ilusión. Durante un paseo por un sendero ligero, Tomás corrió delante, dejándolos atrás. Daniel tomó la mano de Laura, miró a su alrededor y dijo que, en ese lugar, sentía que el tiempo se había detenido. Ella sonrió, diciendo que el tiempo no se detiene, pero que a veces encontramos lugares donde nos trata con más cariño. La conversación, naturalmente, derivó hacia temas más íntimos. Laura habló de su relación pasada, de su exmarido que siempre la hacía sentir inadecuada, de cómo le llevó años comprender que el amor no se trata de comparar, sino de estar presente. Daniel escuchó atentamente, respetando las pausas, comprendiendo los silencios. Después de unos minutos, confesó que aún tenía miedo. Miedo de volver a ser frágil, de confiar demasiado, de darlo todo y quedarse vacío. Laura respondió no con promesas, sino con un largo abrazo, de esos que dicen, estoy aquí, aunque un día te vuelvas a perder. Más tarde, de vuelta en la cabaña, mientras Tomás dormía en la habitación contigua, Daniel y Laura charlaban junto a la chimenea. La cálida luz iluminaba solo sus rostros, y había un aire de verdad suspendida. Daniel dijo que tenía algo que mostrarle y fue a su mochila para sacar una pequeña libreta de tapas desgastadas. Era el diario que había empezado a escribir después de su divorcio. Nunca se lo había enseñado a nadie. Cuando se lo entregó, sintió mariposas en el estómago, no por miedo al juicio, sino por la vulnerabilidad del gesto.
Laura lo abrió por las primeras páginas y comenzó a leer en silencio. Fragmentos cortos, notas de días difíciles, fragmentos de pensamientos, confesiones sueltas. Ella lo miró y dijo que había más que dolor allí, había crecimiento. Y que estaba orgullosa de él por tener el coraje de mirarse a sí mismo con honestidad. Daniel sonrió, conmovido, y dijo que ella era la única persona con la que podía ser así, sin armadura. Esa noche, durmieron abrazados. No por necesidad, sino por decisión propia. Dos cuerpos que sabían la diferencia entre llenar un vacío y compartir un espacio. Era una diferencia sutil pero esencial. Por la mañana, Tomás se despertó temprano y corrió a la habitación, saltando en su cama. Rieron, fingieron estar dormidos, se hicieron cosquillas y jugaron a guerras de almohadas. No era una familia tradicional, no había partida de nacimiento ni apellido común, pero había amor, cariño y cariño. Y eso era suficiente. Al regresar del viaje, Daniel recibió una llamada de su madre invitándolo a un almuerzo familiar. Sería el cumpleaños de su padre y toda la familia estaría presente. Al principio, dudó, pues había pasado tiempo desde su divorcio. Pero decidió ir e invitó a Laura y a Tomás. Laura, con su aire reservado, le preguntó si sería apropiado, y él respondió con firmeza que no tenía sentido ocultar los aspectos más importantes de su vida a quienes lo criaron. A Tomás le entusiasmó la idea, le encantaban las reuniones, sobre todo si había pastel y primos con quienes divertirse. El almuerzo se celebró en una casa espaciosa con un jardín florido, mesas largas y voces que resonaban con la intensidad típica de las reuniones. Daniel fue recibido con cálidos abrazos, y cuando presentó a Laura y a Tomás, hubo una sorpresa silenciosa, pero rápidamente fue reemplazada por sonrisas de bienvenida. Su madre, en particular, abrazó a Laura con un cariño inesperado, diciendo que se alegraba de verlo sonreír de nuevo. No se mencionó a Camila durante el almuerzo. No por indiferencia, sino por respeto al nuevo ciclo. Horas después, mientras conversaban en el porche, un primo lejano le preguntó a Daniel si había superado por completo lo sucedido. Hizo una pausa, miró al horizonte y respondió que no se trataba de superarlo, sino de aceptarlo. Que hay dolores que no desaparecen, simplemente se instalan en nuestro interior. Y que cuando comprendemos esto, empezamos a vivir con más tranquilidad. El primo asintió, conmovido por su honestidad. Era la primera vez que podía hablar de ello con naturalidad, sin incomodidad, sin resentimiento. Era una clara señal de sanación. Mientras tanto, Camila redescubría poco a poco partes de sí misma que había dejado atrás. Siguió asistiendo a terapia, retomó actividades que disfrutaba y empezó a dar charlas breves sobre relaciones interpersonales en universidades. No hablaba de su propia experiencia, sino que la usaba para tocar discretamente a los demás. Seguía habiendo soledad, por supuesto. Seguía habiendo añoranza, recuerdos que llegaban sin previo aviso. Pero también había dignidad en reconstruir sin intentar recuperar lo que fue. Dejó de seguir a Daniel en redes sociales. No por rabia, sino porque comprendió que seguir su vida era como ver una película en la que ya no tenía ningún papel. Y necesitaba escribir un nuevo guión. Uno que no fuera una continuación del anterior, sino una nueva obra. Un sábado soleado, Camila caminaba sola por un parque cuando vio a lo lejos a un padre que empujaba a su hijo en un columpio, mientras una mujer observaba con una sonrisa. Se acercó lentamente, sin querer ser vista. Era Daniel, con Tomás y Laura. Por un momento, consideró saludar, pero optó por simplemente observar desde lejos. Había ternura en cada gesto, y la naturalidad con la que encajaban fue la respuesta que nunca se había atrevido a buscar. En silencio, se alejó, con los ojos húmedos pero no desesperados. Quizás esta era la gota que colmaba el vaso. No un reencuentro, sino un reconocimiento distante de que todo había seguido su curso. Y que el amor, a veces, florece donde menos lo esperamos, incluso para los demás. Esa misma noche, Daniel, sentado en la cama mientras Tomás dormía en la habitación contigua, miró una foto que se habían tomado en el parque. Él, Laura y el niño estaban enmarcados por la luz dorada del atardecer. La miró y dijo que nunca imaginó que volvería a ser tan feliz. Laura, apoyada en el marco de la puerta, simplemente sonrió y dijo que a veces la vida es generosa con quienes han sobrevivido a su propia caída. Daniel se levantó,
se acercó y la abrazó con fuerza, con una fuerza que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No sabían qué les depararía el futuro, pero en ese momento, una certeza inquebrantable los invadió: se habían encontrado entre los escombros de otras historias, y allí habían construido algo auténtico, sólido, serenamente grandioso. Y mientras afuera el mundo seguía con su ruido y urgencia, adentro reinaba una profunda calma, la paz de saber que, incluso después de la peor tormenta, es posible volver a empezar. Y volver a empezar, a veces, es el mayor acto de amor que cualquiera puede permitirse. El tiempo siguió su curso como las aguas de un río que, a pesar de sus vericuetos, nunca deja de avanzar. Las vidas de cada persona involucrada en esa historia se reconfiguraron de diferentes maneras, pero unidas por un único hilo invisible: el recuerdo de lo que vivieron, lo que perdieron y en lo que se convirtieron después de la tormenta. Daniel, con su serena actitud y su mirada más tranquila, finalmente encontró el equilibrio que había estado buscando. Las heridas no habían desaparecido por completo, pero se habían transformado en cicatrices que, lejos de causar vergüenza, contaban su historia con dignidad. Con el tiempo, oficializó su unión con Laura. No fue una ceremonia grandiosa ni suntuosa, pero sí intensa en lo que importaba: presencia verdadera, promesas genuinas, miradas que no mentían. Tomás, sonriendo ante el altar improvisado en el jardín, entregó los anillos como si fuera el guardián de un nuevo ciclo, y en ese momento, Daniel comprendió que su corazón finalmente estaba completo. Camila, por su parte, siguió su camino con pasos cautelosos pero constantes. Decidió mudarse a otra ciudad, para empezar de cero, lejos de los ojos que aún la reconocían a través de la sombra de sus errores. Consiguió una plaza en la universidad, donde comenzó a impartir clases y conferencias sobre ética y relaciones humanas. La ironía de debatir estos temas no le pasó desapercibida, pero fue precisamente esta ironía la que la motivó a profundizar, a estudiar con seriedad, a transformar su dolor en aprendizaje para otros. Nunca más volvió a tener relaciones serias. No por miedo, sino porque comprendió que necesitaba reconstruirse primero como mujer, como ser humano, antes de intentar compartir su vida de nuevo. Años después, escribió un libro donde contó, en forma de ficción, su propia historia. No se victimizó, no buscó la redención pública. Simplemente narró, con crudeza y sensibilidad, los caminos que la llevaron a su autodestrucción emocional y cómo logró encontrar un sentido en los escombros de todo lo perdido. Laura se convirtió en un pilar discreto pero esencial en la vida de Daniel y Tomás. Con su serenidad y sus palabras oportunas, los ayudó a madurar emocionalmente. Poco a poco, también fue ganando reconocimiento en el mundo profesional, no por su relación con Daniel, sino por su competencia y dedicación a los proyectos sociales y educativos que dirigía. Era admirada no solo por él, sino por toda la red de personas que ahora formaban parte de su nueva vida. Sabía que su presencia nunca debía reemplazar a nadie, sino ocupar un nuevo espacio, construido con paciencia y verdad. Su amor no era del tipo que domina, sino del que se sostiene en silencio. Y eso era lo que la hacía irreemplazable. Pasaron los años. Tomás creció rodeado de sólidos valores, aprendiendo con el ejemplo lo que significan el respeto, la integridad y la importancia de estar presente. Conocía la historia de sus padres, las decisiones difíciles, el dolor que forjó su camino. Pero nunca albergó resentimiento. Solo comprendió que el amor, cuando se hiere, puede morir, pero también puede renacer de otras maneras. De adulto, eligió trabajar en mediación familiar. Quería ayudar a otros a encontrar paz donde hoy solo hay ruido. Nunca olvidó las noches que escuchaba a Daniel hablando con Laura en la cocina, los breves viajes que hacían juntos, las risas espontáneas alrededor de la mesa. Esos momentos lo marcaron más que cualquier conflicto. El destino, a veces irónico y silencioso, invitó a Camila, ahora con canas y una mirada más relajada, a hablar en un evento nacional de educación, precisamente en la ciudad que una vez dejó atrás. Dudó, consideró negarse, pero algo en su interior la impulsó a aceptar. Regresó con paso firme pero pausado. No buscó a nadie. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Al final de la charla, mientras firmaba libros, una mujer se acercó y dijo que había reconocido su historia entre líneas. Ella también había cometido errores, pero, al escuchar a Camila, sintió que aún había tiempo para reconstruir. Camila sonrió con ternura y respondió que el tiempo no se recupera, pero siempre se puede aprovechar mejor una vez que se comprende lo perdido.
De regreso al hotel, pasó por una plaza donde solía pasear con Daniel. Se detuvo un momento. No había dolor, solo recuerdos. Se sentó unos minutos en un banco y, allí, comprendió por fin que algunos finales no son ni felices ni tristes. Simplemente son ciertos. Y la verdad, aunque duela, te libera. Se levantó, se ajustó el abrigo y se fue sin mirar atrás. Al otro lado de la ciudad, Daniel, ya jubilado, escribía en un sencillo cuaderno. No era un libro ni un diario, sino una colección de cartas que jamás enviaría. Una a Camila, otra a Tomás en el futuro, una a Laura, e incluso una para sí mismo, joven, cuando todo empezó. Lo hacía no por nostalgia, sino porque creía que algunas palabras necesitan ser dichas, aunque sea por escrito. Al terminar, cerró el cuaderno y se dirigió al jardín donde Laura cuidaba las plantas. Se sentó a su lado, le tomó la mano y guardaron silencio. No necesitaron decir nada. El amor que los unía no estaba hecho de declaraciones, sino de presencia. Una presencia que, a pesar de todo el dolor, se mantuvo firme. Y así terminó esa historia. No con giros teatrales ni finales fantasiosos, sino con la dolorosa y hermosa verdad de que la vida siempre da nuevas oportunidades a quienes, incluso heridos, deciden seguir adelante. Camila aprendió, demasiado tarde, que el amor no es una constante garantizada, sino un campo que necesita ser regado a diario. Daniel aprendió que el perdón puede liberar, pero no obliga a permanecer. Y Laura demostró, con su calma invencible, que la paz también puede ser un gesto de profundo amor. Si has llegado hasta aquí, por favor, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Nos encantaría conocerla, es importante para nosotros. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que estamos preparando con pasión. Y lleva esta reflexión contigo: la traición no solo destruye una pareja. Destruye la confianza, la admiración, el afecto, los cimientos sobre los que se construye una familia. El daño no es solo el momento del error, sino las consecuencias que perduran durante años y forjan destinos. Antes de engañar, piensa si estás dispuesto a renunciar a todo. Porque, a menudo, lo que se pierde nunca se recupera. Este canal no admite ningún tipo de traición. Estamos aquí para mostrar, a través de la ficción, el verdadero dolor que causan estas decisiones. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.